Seguimos leyendo. Versículo 16. Por lo tanto, en base a lo anterior, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. ¿Vemos la diferencia? Como Pablo contrapone dos cosas. Un lado, las sombras que desaparecen cuando viene la luz, ¿sí? Y la realidad que es Cristo, ¿sí? Seguimos en el pensamiento. Los falsos maestros intentaban seducir a los cristianos allí en Corinto, pero muchas veces también nos pueden llegar a intentar seducir a nosotros, mediante manifestaciones exteriores sin sentido, la observancia de días sagrados o días especiales, o también mediante una vida ascética, ¿sí? Dice, no permitan que nadie los condene con esto. Pablo contrapone esas actitudes como sombras que se desvanecen frente a la realidad de Cristo. Por eso Pablo les enfatiza a los Gálatas que cambiaban la realidad de Cristo por la sombra de lo que ya había pasado. Seguimos adelante en la lectura y ya estamos terminando versículos 18 y 19. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Sí? Lo vemos muy parecido a Efesios 4, 15 y 16. ¿Sí? Otra traducción. No dejen que nadie les prive de esa realidad. No dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos en su razonamiento humano. Otra traducción, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Versículo 19, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, de la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo, su iglesia, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamento, va creciendo como Dios quiere. Y esto es fundamental. Son dos versículos, pero nos hablan de la fundamentalidad de nuestra relación como cuerpo de Cristo. No permitan que sean descalificados o condenados por quienes se deleitan en mostrar su falsa humildad. ¿Sí? Decimos, está orgulloso de ser humilde, y allí donde muestran su refinada soberbia. ¿Sí? Alguien escribió que la humildad es como una flor delicada que se marchita en el instante en que el individuo se inclina para observarse a sí mismo. La otra cosa que tenían, la otra característica que tenían estos falsos maestros que pretendían ser grandes iluminados, pensaban o presumían de sus visiones, alardeaban de las visiones que eran recibidas, mientras que se dedicaban a su falsa adoración. Otra traducción de este pasaje dice, no permitan que nadie, vanamente hinchado por la mente de su carne,
arrogándose una experiencia espiritual extraordinaria, los fascine de forma que piensen que perdieron la pista a la verdadera espiritualidad al conducirlos a un nivel inferior al de ellos. Ellos por arriba, nosotros que teóricamente somos unos iniciados por debajo de su supuesta espiritualidad y santidad. Qué hermoso es este versículo 19. Como dije antes, es similar, es más condensado, un solo versículo del pensamiento que Pablo habló en Efesios o escribió en Efesios 4, 15 y 16. Y una característica respecto de estos falsos maestros, al no crecer hacia Cristo, no tienen parte en ese cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia. Los miembros de su cuerpo, nosotros, adquirimos nuestra capacidad de funcionar correctamente en nuestra mutua armonía al crecer hacia Cristo. Un crecimiento que lo da Dios, ¿sí? Pero nosotros lo vamos evidenciando al crecer hacia la medida de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Él es la cabeza, Él es la medida. Y cuando Dios vaya formando en nosotros, ¿sí?, plenamente la persona de Cristo. Bien, nada más, que el Señor nos bendiga.